Pasando a el conceptismo y a su representante Francisco de Quevedo. Pues bien, Francisco de Quevedo era un madrileño, nació en Madrid, se educó con los jesuitas y vivió siempre en el entorno de la corte. Por lo tanto, de nuevo tenemos a un poeta pues, de una buena situación social. Entró al servicio del duque de Osuna y comenzó una intensa vida política que combinaba a su vez con la escritura. Sin embargo, tenía muchas relaciones palaciegas que le provocaron un destierro y luego también una estancia en prisión de 4 años, de la que salió ya viejo y enfermo, un año antes de morir. Su estilo en cuanto a poesía es plenamente conceptista, se basa en la concisión, es decir, en lo breve, en la elipsis y en el juego de ingenio con las palabras. Además, Quevedo ya os tiene que sonar porque en prosa trabajamos el buscón. Su obra poética es muy extensa y abarca todos los temas, ya sea reflexión sobre la vida, preocupación por la muerte, también crítica a la situación que está viviendo España, también nos trata el amor, la burla, la sátira personal. Pero tradicionalmente se ha dividido en 3 grupos, la poesía grave, la amorosa y la satírica burlesca. Si os fijáis en la página 117, tan solo la obra poética de Quevedo se divide en 2 grupos, pero yo os la explico en 3 para que así sea más concreto. En cuanto a la poesía grave, reflexiva, nos encontramos con temas filosóficos, ya sea pues, la fugacidad de la vida y la muerte, aunque aquí el poeta lo acepta de forma estoica. También en sus poemas morales nos encontramos la crítica contra la decadencia y la corrupción de España y relacionados con la religión, donde se expone pues, su desconsuelo existencial. En segundo lugar, tenemos la poesía satírica. Esta es la más abundante y de hecho la de mayor perfección formal, ya que se muestra cómo al poeta le gustaba experimentar con la lengua. Quevedo aquí se ríe de todo y de todos, por lo tanto nos encontramos con temas morales, como por ejemplo la muerte, y también se nos expresa de forma burlesca los defectos de la gente, por ejemplo un calvo, un narigudo, un viejo, etc. Una de las características más importantes de este tipo de poesía satírica es la creación de nuevas palabras, es decir, neologismos, además del uso de términos, es decir, palabras propias del mundo de los ladrones y de los rufianes. De hecho, en el grupo de sonetos burlescos satíricos nos encontramos también con un gran número de poemas dedicados a Góngora, como por ejemplo el que yo os pongo en esta diapositiva, Yo te untaré mis obras con tocino, en el cual acusa a Góngora de tener descendencia judía y además de ser mal poeta. Recordad que los judíos en la época estaban muy mal considerados. Aunque la poesía satírica es muy famosa, la poesía amorosa también lo es. De hecho, Quevedo escribió muchos sonetos amorosos donde se volvía a utilizar el petrarquismo y la idea del amor cortés, es decir, se idealizaba a la amada y se la consideraba como un ideal inalcanzable. Además, en sus sonetos se nos presenta el amor como una lucha de contrarios donde el placer pues, no tiene cabida porque es un amor espiritual y también se vuelve a esa visión del amor más allá de la muerte, como algo que no caduca. Esto en latín es amor post mortem. ¿Es curioso que Quevedo sea famoso por sus poemas amorosos? Pues sí, porque tenéis que saber que era un misántropo, es decir, rehuía de todo trato humano y además consideraba a la mujer como un ser inferior, es decir, era misógino. Pese a ello, en estos poemas amorosos no solo se expresa el sentimiento, sino también se refleja la visión del mundo del propio Quevedo, ¿no? Es decir, la angustia ante la vida, el amor como fuente de dolor, chicos, recordad el petrarquismo, el paso del tiempo, la fugacidad de la vida, la muerte, que sabemos que va a venir, etc. Un ejemplo de poema amoroso es el que yo os pongo a continuación, que se titula Definición de amor, donde el poeta pues, intenta definir el concepto del amor a través de constantes preguntas retóricas. Ahora, dejando atrás el culteranismo y el conceptismo, os presento a Lope de Vega. De hecho, ya os lo mencioné en el vídeo del barroco. De este poeta quiero que sepáis que su poesía
Es barroca porque nos presenta pues, los contrastes del ser humano, la angustia, pero su estilo se aleja de los objetivos del culteranismo y del conceptismo. Él quiere que su poesía sea fácil de comprender y por lo tanto pues, tiene un estilo sencillo y espontáneo. Un ejemplo de ello es el soneto que os pongo a continuación. Un soneto me manda a hacer Violante. Como veréis, es muy fácil de comprender, con una sintaxis totalmente sencilla y además utiliza mucha agilidad. Pues bien, este estilo propio también lo marca en el teatro. Así que Lope de Vega es muy famoso por renovar el género teatral. Ya en el siglo XVII publica su obra El arte nuevo de hacer comedias, donde sienta las nuevas formas que tiene que tener el teatro, ¿no? Esto es conocido como la comedia nueva. Se aleja de las normas clásicas y propone un teatro sencillo, un teatro que le guste al público y además que sea ágil en la representación. Por lo tanto, se va a basar más en lo que le gusta al público que no tanto en crear una literatura elitista. En lo que busca es que al público le gusten sus obras y se comercialice con ellas.